Dios les bendiga, bienvenidos a Cristo y punto. Aquí estamos una vez más para bendecir y adorar el nombre de Dios y hablar de su palabra. El día de hoy, pues, su hermano y amigo Natanael del Rosario me acompaña a mi derecha la dama Patricia Suárez, Ángel Ramírez. Así que el día de hoy estamos aquí, estamos reunidos para llevar un tema bastante específico, un poquito tabú dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro lineamiento, pero muy necesario y obligatorio tratarlo para que traigamos luz, la luz necesaria para que jóvenes como nosotros, como ustedes que nos ven, también adultos, mayores, muchas cosas que serían bueno que las pongamos en sintonía, como el Señor se lo merece, para que nosotros tengamos una vida más sana y saludable dentro de nuestras congregaciones. Hago este preámbulo porque vamos a hablar hoy del homosexualismo en los altares. Vamos a hablar de este tema. Profundo. muy fuerte. ¿Verdad que sí? Es algo, señores, que realmente no se habla. Se trata como detrás de cámara. Es algo como sombrío a los líderes, a los pastores, a los padres espirituales, como le llaman en otros concilios, a los tutores bíblicos también, como le llaman en otros concilios. Se le hace un poquito tedioso tratar este tema y el día de hoy vamos a tratar a la luz de la palabra, pero no vamos a decir tampoco lo que nosotros querramos, sino lo que dice la palabra. Amén. Todo lo que sea alusivo a la palabra y a extrapolar lo que dice la palabra al tiempo actual. Así que antes bien quiero detallar un poquito de lo que establece el libro de Éxodo en su capítulo 20, verso 24. Me gustaría que ella lo lea, por favor. Amén. Uh-huh. Dice, mi versión, Es buena. bueno. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. Uh-huh. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las ladres de cantería, Uh-huh. porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Amén. Así es. Fíjense en algo. Quiero leer este pequeño parrafito que pude detallar en casa antes de venir. Dice, aquí la Biblia enseña que el altar es para conceptualizar bien el tema de hoy. La Biblia enseña que el altar representa el lugar santo donde Dios se revela y el ser humano se consagra. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ok. No es un espacio para acomodar la cultura, sino para alinearse con la voluntad de Dios. Vamos a ir detallando poquito a poco. Fíjense lo que establece la palabra y lo que pudimos extrapolar aquí. Fíjense. El altar, estamos hablando del lugar santo, donde se sube a dirigir, se sube a guiar al pueblo a adorar, donde se sube a enseñar la palabra al pueblo. Ese espacio representa algo simbólico, real, delante de la presencia de Dios, bíblicamente hablando también. Entonces, yo le hago una pregunta inicial así pasivamente. ¿Qué representa el altar realmente, Ángel? El altar representa un lugar santo, Uh-huh. apartado, dedicado para Dios, en el cual solamente se debe de ejecutar cosas agradables al Rey. De modo que quienes vayan a participar dentro de, deben de tener en conocimiento que este lugar se respeta. Y introduciendo al tema, Uh-huh. pues lo que vemos en este siglo es que no se está respetando el altar. Uh-huh. Entonces, esto ha creado una discrepancia con lo divino y lo mortal. Por eso es que hoy en día no se están viviendo las cosas que deberían de acontecer, que están predecidas para acontecer, justamente por esto, porque este lugar tan santo no ha sido valorado. Una pregunta, mi amada líder.
Ya con este concepto que Ángel desarrolla sobre el altar, ¿está siendo el altar lo que debería ser hoy en día? Mira, para responderte a esa pregunta, Uh-huh. ustedes han aclarado bien lo que es el altar, a lo que nosotros queremos ir. Es al lugar que ha sido apartado para Dios. Y ese lugar que ha sido apartado para Dios es un lugar santo. Por ende, deben estar ahí personas como Santas. santificadas. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7 dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino que a santificación. Es decir, que no cualquiera puede estar dirigiendo, ministrando, ni mucho menos adorando en el altar. ¿Por qué? Se supone que hemos consagrado este lugar. ¿Para qué? Para impartir a otros por medio del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere traer a la congregación. Fíjate en algo. Hay una palabra que hemos coincidido los tres, que es la palabra santo, santidad. Así es. Y en nuestro concilio tenemos un lema que es: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto, amados? Hemos cualquierizado nosotros el término, el simbolismo y el lugar mismo que lo representa. Fíjense, a mí todavía me duele cuando incluso suben a un nuevo creyente ahí. Y ustedes dirán, wow, qué radical tú eres. Porque ¿dónde se va a desarrollar ese hombre o esa mujer de Dios? ¿De ahí? Bueno, yo discrepo un poco, pero no voy a abundar ahí. Ese no es el problema. El problema es que lleva una preparación, una concientización. Y hablo de esto porque muchas veces la iglesia está necesitada de obreros para la mies. Y entiendo, yo lo entiendo, créanme que yo lo entiendo, que encontramos dotes y talentos en una persona que lamentablemente todavía no está preparada. Y nosotros, para que el culto fluya, le decimos: mantente cerca de mí, yo te voy a tutorear, ven, sube. Pero sabemos que esa persona todavía no está apta. Pero como sabemos que esa persona canta, ministra, porque no es que no lo hace. El problema es que esa persona esté consciente de lo que va a proyectar, de lo que va a decir, de lo que va a ministrar, que esté consciente de lo que representa, que esté ahí en ese lugar. Ok, ahora pregunto yo, ese manejo que hemos tenido como iglesia, es fuerte lo que voy a decir, pero nos ha destruido más que construido. Wow. Porque la voluntad que a veces tenemos es de que el culto se dé bien, se dé heavy, como decimos nosotros los jóvenes, la cosa fluya. Y que el tiempo de la alabanza la tenga fulanito, el tiempo de los anuncios, el tiempo de la ofrenda, el tiempo para todo. Pero cada persona que dirige cada tiempo, mírenme, yo me acuerdo que en los tiempos de mi niñez, eso fue antes de ayer, era muy difícil, óigame, yo siendo músico, porque yo vine a descubrir que yo cantaba ya después de grande. Era a servir, a dar frutos, para que entonces yo ser tomado en cuenta después de bautizarme. Después de bautizar. ¿Me entienden lo que le digo? Sí. Oye, tomándote la palabra ahí, tú mencionabas de líderes. Y yo realmente en estos días he radicado casi toda la culpa de muchas cosas que están pasando hoy en día en la iglesia, en los líderes. Y tú me vas a preguntar por qué. Bueno, porque yo como pastora o como líder no puedo ser inmadura a la hora de yo poner una... Si la Biblia que tiene esos estatutos... Repítame eso, que yo como pastor o líder... Y como líder no puedo ser inmadura. O sea que... Por la falta... puede ser. Sí, claro. Okay. Por la falta de quizás de multitud o de personas, de obreros a su mies, en elegir personas, porque es que la Biblia me está diciendo a mí que es un lugar sagrado, es un lugar santo y que es un lugar donde ¿qué? Mora el Espíritu Santo. Y aparte de que mora el Espíritu Santo, es como es apartado, tengo que saber que son personas apartadas, la que voy a tener, porque tú estás dirigiendo a personas. Amén. Ahí, entonces, ¿por qué casi no se toca ese tema? Porque la gente cree que
tocando ese tema, tú estás dividiendo o estás hiriendo, destruyendo. estás destruyendo. Y si te confronto, también. Pero no, la santidad no te viene a herir, la santidad no te viene a destruir, la santidad viene a restituirte, la santidad viene a edificarte. Así es. Pero no queremos dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y es que antes de yo prepararte como un adorador, como predicador, antes de yo prepararte como un líder, hasta como servidor. Ujier. Así es. Lo primero es prepararte que como templo del Espíritu Santo. Ese llamado a santidad. Como un verdadero cristiano. Como un verdadero cristiano. Hay un error que se está cometiendo en la mayoría de las iglesias que yo he presenciado. Y es que inmediatamente a alguien le entrega su vida a Cristo. En vez de enseñarlo a ser santo, se le enseña a tocar un instrumento. Se busca o a predicar su testimonio. Exactamente. Y todo individuo que entra al cuerpo de Cristo, primero debe tener una preparación. ¿Sabe por qué no se está valorando entrando al mismo tema del altar, el altar? Justamente por eso. Porque le hemos enseñado más bien en qué tú eres útil. Bueno, si tú sabes tocar, vamos a ponerte en el área de la música. Si sabes cantar, vamos a ponerte en el área de oración. Pero no se le ha enseñado a ser santo. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí me enseñaron fue a tocar un instrumento, yo no voy a valorar el altar. Si estoy en pecado, voy a subir. Y yo necesito que tú me llenes un espacio en el culto. Exactamente. Para el programa, porque no ha llegado el hombre de Dios. Pero escucha esto. Génesis su capítulo 8, versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Cómo? Y tomó de todo animal limpio. Había muchos animales. Pero él específicamente, la Biblia especifica y dice: y todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso significa que lo que yo manifiesto en el altar es un sacrificio. Ahora, este sacrificio que yo manifiesto en el altar, siempre y cuando vendrá de un corazón limpio. Y se ha transversado Nata en los altares lo que es la adoración y la alabanza. Porque tú cantes lindo la alabanza no significa que tú eres un adorador. Dios mío. Entonces, esto significa que hay mucho problema dentro del altar. Y a veces nos preguntamos, vuelvo y reitero y recalco, que por qué la gloria no desciende, por qué la presencia no es como antes. Porque en antes habían personas capacitados por Dios, por sus líderes, por sus superiores, para enfrentar el pecado. Así es. A mí mis padres, que son ya que tienen más tiempo, me cuentan que en aquel tiempo, para bautizar a alguien, ¿sabe qué hacían? Iban a su casa, le preguntaban a su mamá, a sus vecinos, a sus amigos, iban a la escuela. Estaba en la escuela, así mismo. Si cumplía con los deberes que debía de cumplir. Y entonces con los requisitos morales. Ni siquiera se estaba buscando cositas sencillas. Al padre se le preguntaba. Le decía, el niño es obediente. El niño cuando tú lo mandas a fregar no se pone rebelde. Porque todo esto es esencial para que cuando tú ministres a través del altar, lo divino pueda acontecer. Fíjate en algo. Me siento feliz porque hemos establecido el punto del altar puro, santo e inmaculado. Ahora, ¿dónde se viene a teñir? Esta es la parte más dolorosa que vamos a tocar ahora. Sí. Y es de por qué se ha teñido nuestros altares de una gloria falsa. Wow. Se ha teñido de un aparataje, de un show. Se ha teñido lamentablemente, lastimosamente, de cosas que no son fundadas en la palabra, de emociones tergiversadas, porque la adoración ministra las emociones, pero cuando la adoración dirige las emociones ecuánimemente, como la palabra lo dice, pues hay una dirección correcta a tus emociones. Ahora, cuando tú ministras lo que el influencer te dice en las redes, ya ahí entonces se viene a teñir. Entonces, escuchen esto que yo también extrapolé del verso principal que leímos. Estamos en Éxodo 20:24. Y la segunda parte habla de lo siguiente, extrapolándolo. Cuando se habla del homosexualismo en los altares, el debate no gira, oiga bien esto, el debate no gira alrededor
del valor de la persona, porque toda persona es amada por Dios y recibida por la iglesia, por los líderes de todo el mundo. Nosotros como cristianos estamos obligados a aceptarlos. Bien, sino sobre qué enseña, se practica y se legitima como doctrina dentro de la iglesia. Ok, ahora vamos al meollo. Nosotros no somos homofóbicos. Guay. Dilo Amigo, duro, varón. amigo, hermano, distinguido. Al contrario, eso que tú tienes, queremos que Dios lo cambie y lo restaure al modelo y al diseño original de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Y te amamos, te recibimos, te añoñamos, pero te no vamos a dar la compartimos palabra. lo que tú haces. Te vamos a decir, Dios no está de acuerdo con esto, Dios no está de acuerdo con lo otro. Por más talentosos, por más necesidades, por más espacios que hayan que cubrir en la iglesia, es imposible, es insólito e inaudito que yo te utilice en una parte En tan una solemne que yo necesito que el Espíritu Santo y otras personas, imagínate que venga otra persona con ese problema y vea a una persona con ese problema de arriba y decir, pues yo estoy bien. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, somos como Cristo. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Entonces, tú puedes venir con todas tus cargas, con toda tus pecados, con todo tu homosexualismo, tu lesbianismo, Guay. tu bisexualismo, todo lo que termine en ismo, que sea del enemigo. Pero tú tienes que entender que para tú representar desde el lugar santo al Rey de Reyes y al Señor de Señores hay una forma que Él pide. Y ahí es donde yo quiero que abundemos. Sí, te iba a decir que, como tocabas ese punto, lo que pasa es que la respuesta más fácil de los líderes hoy día, que al verse en una situación como esta, porque no es que la gente no sabe, la gente lo sabe, la gente lo ve, pero la gente lo ignora. Los líderes los ignoran, ¿entiendes? Y entonces, ¿sabe lo que nos va a pasar? Como el cuento del ratón en la granja. El problema nada más era del ratón, pero cuando venga el granjero, va a comenzar a eliminar desde la vaca más grande. Desde la vaca más grande, porque la gente dice, no, ese no soy yo. Quien tiene que restaurarle es el Espíritu Santo, pero tú le estás dando parte. Tú estás dejando que él se suba al altar, tú estás dejando que él ministre, tú estás siendo un irresponsable. No, y quizá pudiéramos decir humanamente, yo no lo sabía, pero cuando hay ciertas manifestaciones o ciertas conductas dentro de la iglesia, el Espíritu Santo avisa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, aún y el Espíritu Santo nos discierne, hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender de lo que está pasando dentro del pueblo. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mira, ¿qué pasó con Josué? No era Josué que estaba pecando. Ese era el pueblo de Dios, el pueblo querido de Dios. Pero ¿qué pasó? Había un anatema dentro del pueblo y todo el pueblo estaba pagando la consecuencia. ¿Por qué? Porque era como Ángel tocaba al principio. ¿Por qué no vemos ciertas manifestaciones? ¿Por qué no vemos esas cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros? Porque es que Dios no mora en un lugar impuro, en un lugar inmundo. Mira, yo me atrevo a decir, escúchame que te interrumpa, que muchas de las cosas que nos confrontan hoy en día, Ángel, Patricia, público en general que nos escucha, una de las cosas que chocan y siempre va a chocar es que buscamos, y mira lo que le voy a decir, se lo digo porque yo también en mi parte íntima con el Señor lo viví. Tú estás buscando como esa plenitud en Cristo, esa llenura de Dios, y tú estás pidiendo algo, pero estás permitiendo otras. Tú estás siendo muy asequible a otras cosas. Entonces, tú sabes cómo es el método antiguo, porque es increíble, el método antiguo no falla. La senda angosta. El método antiguo no falla. Por eso cuando a mí me hablan del nuevo pacto, no me ignore el viejo pacto. Porque como te decía detrás de cámara, sin viejo pacto no hay nuevo pacto. Eso es así. Todo trabaja de la mano. Todo trabaja de la mano. Entonces, ¿dónde es el meollo de esto, amados hermanos y amigos que nos ven? No es que nosotros estamos en contra de que Dios te está usando, ni que Él te puede usar, ni que Él tiene cosas grandes y tú estás lleno de dones y talentos para ministrar al Señor.
Estamos claros de eso, nosotros estamos de acuerdo. Así es. Tú eres un ser humano común y corriente, una creación del Señor. Ahora, cuando tú accedes ya a la salvación y lo aceptas, que tú vienes a ser hijo, ya se te acumulan tantas cosas de parte de Dios que a veces el manejo que tú tienes de proyectarlas es el erróneo. Ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, muchos de nuestros líderes, voy para allá, Ángel, muchos de nuestros líderes y muchas de nuestras personas, los que nos dan paso, los que nos dan el espaldarazo, los que nos dicen, ven mi hijo, fluye, o dama, fluya, o caballero, fluya, nos aceptan y nos hacen partícipe a nosotros no siendo capaces de percibir nuestro actual estado. Es así. Y reconocerlo. Ángel. Quiero establecer un concepto muy tajante, muy puntual. En Génesis, su capítulo 19. Pero antes quiero aclarar un concepto que utiliza mucho la comunidad, avalándose a la Biblia, diciendo que la Biblia no condena este acto como tal. Díselo ahí. Tan específico. Pero por eso se estudia la Biblia. En Génesis su capítulo 19 dice, versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quitaña, y añadieron, vino a este extraño para habitar entre nosotros. Explico. Extrapólame eso, sí. En todo el que ha estudiado la Biblia sabe lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa? Que hay 2 varones que visitan a Lot y se quedan bajo el cuidado de él. ¿Qué pasa? Que los hombres de la ciudad se quedan merodeando el lugar. Y dice que llaman a Lot y dice que querían conocer a los varones que estaban dentro. No sabiendo que los varones eran ángeles personificados. Ahora bien, como lo veían en perfil de hombre, dice que lo querían conocer. Entonces, cuando Lot dice, en cierta parte cuidándolo a ellos, le dice, lo mejor que ustedes pueden hacer es irse. Ellos comienzan a sobornar. Le dicen, mira, nosotros tenemos 2 hijas que no ha conocido varón. Vamos a hacer un intercambio. Yo te la doy a ella y tú me das los 2 varones que están allá adentro. ¿Qué pasa? Que a los ángeles que están dentro, ver esta situación, ¿sabes qué hicieron? Extendieron su mano y mataron a las personas que estaban ahí. Todo el mundo sabe que cuando la Biblia se refiere a conocer, ¿a qué se está refiriendo? Para no ser tan explícito, ¿no? Entonces, si la Biblia no condena esto como tal, ¿qué hacemos con 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? Que dice lo siguiente. Voy a entrar a una parte porque vamos a atacar sin piedad hoy. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, aquí hay algo sumamente poderoso. Ya lo dice la Biblia, amados. Estoy entrando en confianza ya. ¿Qué pasa? Arrecia. Hablamos del altar. El altar haciendo simbolismo algo santo y apartado. Entonces, especificamos también que el que debe estar en el altar debe ser limpio. Apartado, sí. Fíjate que en la antigüedad existía lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo entraban los levitas, pero al lugar santísimo, ¿quién entraba? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran quienes estaban capacitados para entrar, para tener contacto con la presencia. Esto dando a entender que no todo el mundo, simbólicamente, puede tener acceso a la presencia. Entonces, fíjate en algo. Los hijos de Eli estaban haciendo lo que bien les pareciera. Entonces, esto se está pasando en estos tiempos. Que porque yo tengo una posición, yo sé que tú estás peleando con ese espíritu de homosexualidad, pero como yo soy el superintendente que carga la llama, el poder y la autoridad, yo te lo permito. Entonces, es aquí donde se está manchando muchas cosas. Lastimosamente. Pero el apóstol Pablo dice que el evangelio nadie lo mancha. Por si acaso ustedes pensaron que por lo que ustedes están haciendo, ustedes se creen la gran cosa. No, el evangelio nadie lo mancha. Dice Jeremías,
Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, seguidla y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué está pasando? Que hay algo que se está manejando en la iglesia, es la predisposición. Voy a hablar claro, le dije. Inmediatamente yo llego a la iglesia a buscar una presencia y yo me encuentro con un sujeto que yo lo veo comportándose como mujer, yo me predispongo. Entonces, tú me quieres dar algo de lo que tú careces. Entonces tú me das de lo que tú tienes. Inmediatamente yo te veo y lo que veo en ti es algo, es afeminamiento, es algo que yo te veo comportándote como mujer. Chulo, te queremos, te amamos, pero tú no estás capacitado para estar ahí. Lamentablemente. Tú puedes ser el hijo del pastor, puedes ser el hijo de la diácona, puedes ser el que mejor ofrenda, el que mejor tenga, tú puedes tener todo, pero tú no puedes estar en el altar. El altar se respeta, y lo digo con mucha autoridad y con mucha firmeza, y que me maten saliendo de aquí. Pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que el altar de Dios se siga utilizando para tales cosas. Entonces, si yo voy, porque yo soy administrador de lo que tú me ministras. Entonces, tú estás peleando con el espíritu de homosexualidad y me estás ministrando. Entonces, yo cuando llego a mi cuarto, comienzo a sentir cosas raras, voces que me están hablando. No, pero eso no es nada, que sí o qué. Pero fue por la impartición que alguien que no estaba adecuado para estar en el altar estuvo manifestando. Para nadie es un secreto el poder que hay en la alabanza de un adorador. Para nadie es un secreto eso. Que la atmósfera que se en la palabra de un predicador. Y en la palabra también. Para mí es un secreto que esto es algo susceptible al alma. Y si yo de lo que tengo es que te voy a dar, y yo estoy peleando con ese espíritu, entonces ¿sabe qué pasa? Que yo también comienzo a pelear con eso. Entonces, quienes conocemos el verdadero diseño, que estamos avalados a la palabra, ¿sabe qué acontece? Que yo miro y yo comienzo a claudicar. Entonces lo divino no puede acontecer. Así es. Entonces, cuando yo estoy clamando por la presencia y tengo un individuo que se comporta como mujer, no hay forma. No va a pasar nada. Por más que las emociones se muevan, que le den un solo de platillo y la gloria descienda, supuestamente. Patricia. Amén. Muy fuerte, sí. Quiero como diferir y aclarar un poquito algo, porque no quiero que nos vayan a malinterpretar o a creer de que nosotros le estamos negando la santidad o que le estamos negando la salvación. Bajo ninguna circunstancia le estamos negando la salvación, sino que la gente debe de entender que hay un proceso en el evangelio que no lo establecí yo, que no lo estableció Natanael, que no lo estableció un pastor, no lo estableció un líder, lo estableció la palabra del Señor, que cuando usted se convierte, usted tiene que estar apartado. Y quiero hacer como un paréntesis ahí, porque tú dices con personas que están batallando con eso, porque quiero limpiar esa parte. Sí, hay personas que están batallando con eso. Y quieren pertenecer. Sí, claro. Yo no lo voy a obviar. Yo no lo voy a obviar, porque si tú dices, David pecó, se apartó y todo eso, ¿verdad? Entonces, una persona que yo sé que ha venido a mí, ha hablado conmigo, se ha comunicado conmigo y tiene ciertas batallas, déjame decirte que el que no la vive, como dice por ahí, no la puede contar. No vamos a obviar que esos espíritus son espíritus tan fuertes que ellos te visitan ¿de qué? De tiempo en tiempo. O sea, una persona que tiene esa lucha de tiempo en tiempo, él va a tener esa batalla. Pero por eso no va a creer que no está santificado. Ahora, mi objetivo es con aquella persona que se sabe que están practicando la homosexualidad claramente, y la gente y los líderes se están haciendo de caso omiso. ¿Por qué? ¿Por qué se están haciendo de caso omiso? Porque es mejor decirte la palabra que nosotros utilizamos cuando no tenemos las herramientas necesarias. Vamos a orar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos capacitados como líderes. Y por eso voy a lo que decía al principio. Me envaso demasiado a los líderes. Demasiado en los líderes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que tener la visión. Es el pastor, es el líder. Tú sabes algo que tú dijiste que me llena de dolor. Lamentablemente me llena de dolor. Cuando tú dices que nos hacemos de caso omiso. Que también apoyamos esas cosas muchas veces. No somos ignorantes, lo que somos es sinvergüenza. Vamos a hablar claro. Miren, hay dos grupos.
los que están en esa situación y quieren un cambio en su vida. Sí. Y hay otro grupo que está en esa situación y quiere mantenerse cerca de esta atmósfera. Si ustedes Por los beneficios que tiene. Bíblicamente, acuérdense que el ambiente de Dios apacigua. Los demonios o de influencia lo apacigua. Pero hasta que tú no lo reconoces, no son echados fuera. Hasta que tú no confiesas con tu boca, lamentablemente el Señor no entra a empezar a limpiar, a corregir y a redarguir lo que hay en ti, a redefinir tu diseño original. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces, si hay algo que a mí realmente me duele es en la manera que le decimos vamos a orar. La oración del justo orando eficazmente puede mucho. Eso está claro, ese concepto está claro y eso no falla. Ahora, hay algo que le voy a decir y en primer lugar quiero que si usted está pasando por esta situación, quizás es muy público que usted lo escribe en la caja de comentarios, pero vaya a nuestro Instagram o a nuestro Facebook y escríbanos por ahí cualquier inquietud que usted tenga sobre estos temas y a la luz de la palabra le vamos a dar una respuesta. Si necesita algún seguimiento o que lo ubiquemos en algún lugar espiritual que le dé el seguimiento correcto, también escríbanos. Sigo. Cuando decimos vamos a orar, tú decías en muchas ocasiones que no tenemos una solución, no tenemos la por eso decía al principio que es un tema tabú. Este es un tema muy tabú. Yo lamentablemente o satisfactoriamente en mis tantos años que tengo en el Evangelio me he encontrado con tantos pastores que han sido cercanos a mí, nada más 2, que yo he visto que tratan eso directamente, frontalmente, sin herir a la luz de la palabra, pero confrontando lo que está mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, queremos las iglesias llenas. Sí, y por eso permitimos. Queremos los diezmos y las ofrendas. Y sabemos que si tratamos al fulanito de tal forma o de tal manera, eso puede... Vamos a hablar claro. Aquí vamos a hablar muy claro. Aquí vamos a hablar bien claro. Muchas de esas personas llevan feligreses, invitan, jalan gente, pero es por la misma situación que ellos que tienen y la gente quiere saber por qué, cómo es que una cosa se liga con la otra. ¿Cómo? ¿Me entienden? Entonces, no es a veces dañamos el tema de altar por permitir que mi iglesia sea una iglesia masiva, que mi iglesia sea una iglesia influyente, que mi iglesia sea una iglesia donde aquí somos inclusivos con todo. ¿Cómo así, hermana? ¿Cómo así, hermanito? ¿Cómo yo puedo ser inclusivo, escúchame, con algo que yo sé que está en contra de la Biblia? Que moralmente está en contra de la familia. Que ¿cómo yo puedo permitir donde yo me congrego, por poner un ejemplo, pues no menciono una iglesia específica que uno sabe que existe, ¿cómo yo puedo permitir que un hijo mío vaya a una iglesia donde yo sé que desde el altar se está ministrando hechicería, homosexualismo, lesbianismo? Eso es lo que se está ministrando. Entonces, la luz de la palabra del Señor expone todas estas cosas. El problema es que, como tú te estabas diciendo ahorita, hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Ángel. Quiero hacerle un llamado encarecidamente a los pastores. Que toda persona, independientemente de quién sea, puede ser hijo de un político o de quien sea, necesita pasar por un taller de liberación. Y esto es algo que en pocas iglesias se practica. De una persona se convierte, que se le doctrina para que conozca los reglamentos de la iglesia, pero no pasa por un taller de liberación. Entonces nosotros, me incluyo como líder como tal, debemos de practicar esto. Amén. Porque una de las cosas, escucha esto con gravedad, una de las cosas que permite o que adentra en el individuo la homosexualidad es la violación. He visto varios casos. Por ejemplo, tuve la oportunidad, en una ocasión que creo que ese tema lo traté fuera de cámara con ustedes, de presenciar un individuo que cayó en endemoniado, ese espíritu. Y cuando el espíritu estaba hablando, lo primero que dijo,
yo entré a él cuando él era niño. La mamá en ese momento comenzó a gritar porque ella tuvo mucha culpa. También hay que hacerle un llamado a los padres. Tienen que cuidar a los niños cuando van creciendo. A los niños no se les permite jugar con muñecas cuando están pequeños porque eso va confundiendo su diseño. Pero no quiero salirme de donde iba. Y recuerdo que una de las cosas que él dijo fue que él entró y le dañó el diseño de ser hombre a querer ser mujer. Fue cuando un familiar de la persona cercano a ellos, pues lo violó. Entonces, el espíritu ya le cambió el diseño. A mediado de que un familiar, que probablemente la madre le tuvo confianza, que lo cuidó, agredió a ese niño de tal manera, ya se generó un trauma. Entonces, hasta que ese trauma no se sane, eso lo va a perseguir para toda la vida. Y no solamente él, sino muchas personas testifican que su diseño fue cambiado inmediatamente. A él lo obligaron a hacer algo que él no quería. Entonces, también está la gana de pertenecer. Nadie sabe que ahí está creciendo algo muy fuerte en la comunidad que apoya esto de manera que lo enfrentan con quien sea. De hecho, hasta una bandera hay. Voy a reservar el nombre. Y ellos apoyan esto con palabras que si tú lo escuchas y no tiene fundamento bíblico, tú puedes creer en lo que ellos dicen. Entonces, debemos de nosotros el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de eliminar esto. Si creamos un taller de liberación donde esté el Espíritu Santo con nosotros, créame que lo que va a pasar ahí será para testimonio edificante. Porque hay muchas personas, porque eso no es nada, el nadadismo hay que sacarlo de las iglesias. No, él es así, no, mi rey. Eso no es tuyo, eso es algo que tú tienes que reconocer que te afecta y que tú lo tienes que eliminar. Natanael dijo algo muy puntual y es el reconocer. Si tú no reconoces eso y entiendes que no es nada y que tú eres así, lamentablemente nunca se podrá hacer algo por ti. Eso es así. ¿Sabe de la forma que nosotros podemos clamar al Dios para que Dios tenga misericordia de ti y te quite ese mal? Solamente si tú lo reconoces. Amén. Y no solamente decir que yo estoy peleando con X cosa, sino dentro de ti, con un corazón sincero y arrepentido, pues reconocer que estás lidiando con eso. Patricia. Sí, entiendo bien esta parte que Ángel menciona, como de talleres espirituales. Tú sabes que antes, cuando una persona llegaba a la iglesia, lo primero que hacían los líderes era llegar hacia esa persona que Ángel lo mencionaba al principio. Pero hoy en día estamos tan afanados como líderes, estamos tan afanados que mejor lo soltamos a su suerte, porque es difícil decir, bueno, manito, vamos a orar, pero vamos a meternos en un ayuno. Ven, yo te voy a enseñar, ven, yo te voy a ayudar, vamos a hacer un silicio, vamos a buscar esta forma. Ahora, cuando ya tú como líder estás viendo que estás agotando todos los medios y tú no puedes más, tú tienes que tener la madurez, es decir, aquí hay algo un poquito más allá. Vamos a llevarte a un psicólogo, porque la gente no quiere escuchar esa parte, pero sí. No hay, mira, yo he dicho que no hay nada más bello para mí que un psicólogo cristiano arrepentido y que tenga discernimiento. Nosotros necesitamos gente así para tratar situaciones como esta. Porque hay un punto donde hay gente que me ha testificado. Es que yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo he hecho todas las cosas y no puedo vencerlo. Pero a mí no me han querido testificar de que pasaron por una violación, de que pasaron por una situación. Pero hay personas que están capacitadas para esto, pero a veces somos demasiado, como creyentes, como líderes, demasiado homofóbicos o demasiado perceptivos para no dar paso a las herramientas necesarias que la iglesia lo necesita. Tenemos mucha gente en la iglesia que quizás tiene esa preparación, pero que no está cumpliendo con su rol. Con ese rol. Y deberíamos de enfatizar más en eso, en preparar personas, líderes que estén capacitados para preparar a discípulos, para ser discípulos. Miren, amados, para ir terminando, lo que queremos que usted entienda, amado hermano, amado amigo, amado allegado, vecino, no es el hecho de que usted tenga solo la situación, sino que usted proceda a arrepentirse de esa situación, ya sea que usted ya se la haya buscado
o ya sea que lo hayan inducido forzosamente a eso. Ujú. Sea cual sea, cualquiera de las dos vertientes, ya está en su conocimiento que usted necesita reconocerlo y arrepentirse delante del Señor. Cabe resaltar que la oración tiene poder. La ayuda psicológica de profesionales cristianos con discernimiento, como decía la líder, también tiene poder. Pero no hay nada que lo libere más que usted poner su propia voluntad, de usted poner su propia entrega, su disposición y abrirse a que Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaje en usted. Eso funciona. Es muy eficaz. Es evidente que funciona porque hemos visto testimonios. Amén. Ahora, lo que queremos es que usted proceda, no le dé más largas, no le dé, no lo prolongue, no procrastine tanto. Vamos a afrontar las situaciones que usted tiene, porque queremos que usted fluya en la iglesia, pero lo que no queremos es un fuego extraño en el altar. Ujú. Ese es el enfoque de esta enseñanza de hoy. Queremos que Dios te utilice, pero que Él te utilice como Él quiere, no como nosotros queremos acostumbrarnos y acomodarnos. Yo soy así, pero también tengo a Dios. Las dos cosas no pueden ligarse. O soy una o soy la otra. Y la que me conviene ser es la que Dios dice que soy. Soy su diseño, soy un hombre y usted es Una mujer. y eso fue lo que Dios creó. Así que Dios les bendiga. Esto fue Cristo. Y punto.